Amigos de Cuatro Vientos, de nueva cuenta, bienvenidos a nuestra segunda emisión en vivo que estamos haciendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, lunes 25 de abril del año 2022. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Cuatro Vientos, la plataforma 4V TV, transmitiendo desde la ciudad de Ensenada. Les comentábamos en este lunes 11 cuando son las 11 de la mañana con 20 minutos. Muchísimas gracias de nueva cuenta por sintonizarlos y pedirle que por favor compartan nuestros programas y en particular el día de hoy, pues que tenemos de nueva cuenta como cada 15 días a nuestro queridísimo amigo, colaborador también de Cuatro Vientos desde hace muchos años. Muchísimas gracias, estimado Arnulfo Estrada Ramírez. Bienvenido al programa, Arnulfo. Muchas gracias por la invitación y ya estamos listos. Crónica histórica, amigos y amigas. Crónica histórica porque Arnulfo pues, es el cronista oficial en el municipio de Ensenada. Y bueno, Arnulfo nos ha estado obsequiando verdaderas joyas de la historia, del patrimonio histórico de nuestra ciudad, de nuestro municipio. Y el día de hoy, pues, adelanta lo que va a suceder en mayo. En mayo, amigos y amigas, los ensenadenses, vamos a conmemorar el aniversario 140 Así es. de la fundación de la ciudad de Ensenada, una de las ciudades de Baja California y de la península pues, más antiguas, con mayor tradición cultural, histórica. Y Arnulfo, bueno, aparte de ser cronista oficial, es oceanólogo, trabajó como investigador del Instituto de Oceanografía de la Secretaría de Marina. También es un destacado rescatista del idioma Quiligua, de los nativos yumanos acá en Baja California, lo que nos queda de este gran pueblo yumano aquí en Baja California. Colabora con nosotros desde les comentaba, hace muchos años. Y bueno, Arnulfo, pues tú has preparado un programa. De nueva cuenta, te queremos agradecer mucho de que estés aquí. Bienvenido a tu programa Crónica Histórica. Gracias, estimado Javier. Pues mayo es un mes cargado de historia para Ensenada. Tiene al menos 3 hechos históricos relevantes y de eso me voy a referir brevemente en cada uno de ellos. Aparte de que mayo es un mes que a nivel nacional tiene varios eventos de carácter histórico. Empieza precisamente con el Día del Trabajo, que además es una fecha a nivel mundial celebrada. Pero vamos a enfocarnos a los hechos históricos de Ensenada, que si hablamos de Ensenada, pues es prácticamente hablar de la historia de Baja California, porque aquí se dieron la mayoría de los hechos históricos de esta península, al menos de la parte norte de la península. Esta es nuestra querida ciudad en estos años, mi estimado Arnulfo. Mira cómo ha crecido la ciudad, cómo es bonita la ciudad. Tenemos graves problemas a veces de servicios públicos, pero paisajísticamente es algo de admirarse y de disfrutarse la ciudad de Ensenada. A pesar de que Ensenada ha sido modificada enormemente en su belleza, sobre todo en la parte costera, en lo que se refiere a las playas de Ensenada, la belleza ha sido muy modificada, sigue teniendo una belleza particular. Esas fotografías ahí nos muestran esa parte. Pero bueno, lo que tenemos en Ensenada lo queremos conservar. Desafortunadamente hay eventos que no nos benefician, como la contaminación de las playas, que en este año nos puso a nivel nacional en el mapa como la única playa de México que fue cerrada al público. Oye, son 4 años consecutivos, Arnulfo, y no pueden resolver el problema. Simple y sencillamente porque es el gobierno del estado el que está contaminando a través de la Comisión Estatal de Servicios Públicos. Y para ellos ahí sí no hay penalidades. Pero en fin, ese es otro tema. Sí, además, esto no es reciente, tiene alrededor de 50 años. Estamos hablando de medio siglo con ese problema que no ha sido atendido a nivel, en ninguno de los gobiernos se ha atendido este problema. Y es un problema realmente serio, porque pues, nos niega la posibilidad de ir a nuestras playas, a las playas más cercanas a Ensenada. Tenemos que ir a playas limpias, pero están alejadas. Claro. Y hace tiempo eran prácticamente playas privadas. Afortunadamente eso ha ido cambiando. Pero la mejor playa de Ensenada está contaminada.
y además es la única que tiene acceso al público. La más accesible para el grueso de la población, para los turistas que vienen a la ciudad, en fin. Otro día platicaremos sobre eso, mi estimado Arnulfo. Un día platicaremos sobre eso, hay mucho material para platicar sobre eso, y inclusive históricamente hay eventos que se pueden tratar por separado, por las características que tiene cada uno de ellos. Claro. Sería un programa futuro, claro que sí. Pero lo que hoy nos ocupa es los hechos históricos relevantes de Ensenada, que son 3, y si tú me permites ayudarme con la ponencia. Sí, exactamente, ahí vamos a empezar, mi estimado Arnulfo. Aquí está para hacerlo tu más presentación. gráfico y de una manera más sencilla. Yo titulé a esta ponencia el hechos históricos de Ensenada ocurridos en el mes de mayo, y le agrego que son hechos históricos relevantes. Adelante. Los tres más importantes que yo menciono son la derrota y expulsión del invasor norteamericano William Walker, que no es cualquier cosa, porque este señor se había apoderado desde 1853 a finales de la península, y tenía fines de apoderarse de todo el noroeste de México, incluyendo Sonora, parte de Sinaloa y parte de Chihuahua. Pero toda la península de Baja California, de hecho, la ocupó durante aproximadamente, al menos en Ensenada estuvo 4 meses. Como 5 meses estuvo aquí apoderándose del lugar, y gracias a un defensor de aquí local, Antonio María Meléndez, se logró expulsar definitivamente de este país, y de eso voy a tratar como un primer, aunque sea brevemente, como unos primeros hechos históricos de este mes. Y un segundo hecho histórico de gran relevancia también para el municipio de Ensenada es precisamente cuando se estableció en un cabildo de Ensenada, en el 10º cabildo municipal de Ensenada, que fuese el 15 de mayo la fundación de Ensenada. Ese hecho histórico ocurrió el 12 de mayo de 1982, justamente cuando se celebraba el primer simposio de historia regional que organizó la Asociación de Liberales de Ensenada, ACLE, y el centenario de Ensenada que se estableció ahí, que fuera el 15 de mayo de 1982. Voy a agregar algo de información sobre esta acta tan importante de la cual poseo una copia. La única que sé que existe hasta el momento es un acta de ese cabildo. Y el tercer hecho histórico es el 16 de mayo próximo. Se cumplen 2 siglos de haberse declarado la independencia en Baja California. Por cierto, un poco tardío con relación a la declaratoria que hubo a nivel nacional, porque a nivel nacional hubo varias declaratorias, pero esta de Baja California es de la más tardía, obviamente por la lejanía que tenía en comunicación en general con el resto del país. Eso lo voy a tratar de una manera, y voy a tratar de hacerlo en forma cronológica como lo estoy planteando. Vamos a ver la siguiente imagen. Bueno, es Juan Antonio María Ceseña Meléndez, el héroe de esta batalla, de esta derrota tan importante para México que sufrió el invasor William Walker. Y él estuvo en Ensenada, llegó a Ensenada un fin de noviembre de 1853, pero a partir de ahí, Juan Antonio María Meléndez se dedicó a combatirlo hasta lograr su derrota final y expulsión del país, que fue precisamente un día 8 de mayo de 1854. Vamos a ver la siguiente. Y este es el invasor. William Walker llegó el 28 de noviembre, 29 de 1853, y desembarca en una nave aquí en Ensenada y trae 45 soldados bien armados, entre ellos traía 2 cañones y bien armados y apetrechados con todos los materiales de guerra para poder hacer de este lugar. Toma como sitio y que convierte en el cuartel general la única casa que había en Ensenada y que pertenecía a Francisco Javier Gastelo y su familia. Esta casa la nombró precisamente el Fuerte McKibben, en honor a uno de los
de los muertos que precisamente le hizo Antonio Meléndez en las primeras batallas que hubo en Ensenada, que ocurrieron precisamente aquí en Ensenada, en el sitio que se llama, conocido como el Ciprés. Vamos a ver la siguiente. Este tipo, William Walker, era un tipo muy preparado, era abogado, periodista y además médico. Entonces, un tipo que conocía bien y que él estaba claro que debían de quedarse con esta península, que no estuvo incluido por error de ellos en el Tratado de Guadalupe Hidalgo cuando la guerra, bueno, disque guerra, aquel despojo del que fue objeto México, donde se le quita más de la mitad de su territorio y les pudo, por los hechos históricos que se tuvieron después, les pudo no haberse agenciado también la península Baja California por el valor estratégico que representaba para ellos. En el mapa que vemos en estas dos figuras, del lado izquierdo está precisamente, viene en el lado amarillo, en esta bolita amarilla, viene de La Paz, donde había tomado, y Los Cabos, había tomado William Walker primero que nada la península, llega a Ensenada, desembarca en Ensenada, ocurre después de 2 días de que estuvo aquí, se va a tomar pueblos, y ahí en una de las incursiones que hace, William Walker se dirige al sur, a la Grulla, pero despoja a los habitantes de la Grulla, donde precisamente era Antonio Meléndez, y los despoja de su ganado, del poco ganado que tenía para alimentar, por supuesto, a su gente. Pero, pues no conforme con esto, William Walker reúne a algunos rancheros de la región que también habían sido despojados, y les decide alcanzarlos y darles la batalla, y los alcanza precisamente en el sitio conocido como Ciprés, y ahí le mata a 2 personas, ahí entre ellos McKibben, y le hace 2 o 3 prisioneros, no estamos seguros, y se retira a la Grulla. A partir de ahí, no cesa de atacar a estos invasores, y Meléndez se convierte en una pesadilla todo el tiempo para William Walker, hasta que, bueno, ahí está, en cada una de las figuras que están ahí redondas, está el trayecto donde toma poder y ataca William Walker, pero también donde Meléndez y su gente, siempre apoyado por indígenas, porque hay que acordarnos que entonces había muy pocos habitantes de origen mestizo. Meléndez cuando mucho tendría, si se me hace mucho, 30 personas apoyándolo, pero ¿cómo derrota a un ejército norteamericano bien armado que llegó a tener más de 600 soldados? ¿Cómo lo derrota? Pues no se entiende de otra manera, sino que haber sido apoyado por la población indígena, que él conocía muy bien. Además, parece que estaba emparentado, porque la hija de él, que desde la cual posee unas fotografías, tiene rasgos indígenas de tipo humano. Entonces, probablemente estaba emparentado con los nativos, pero los conocía muy bien, y se alía con ellos y hacen batallas verdaderas batallas que derrotan casi todas a William Walker. Precisamente en el mapa del lado derecho está el trayecto final que de Meléndez. Llega en esa línea amarilla, él de Ensenada se va a Sonora, pero no llega, pero va con la intención de extender su dominio en Sonora y posteriormente parte de Sinaloa y Chihuahua, como lo he mencionado. Pero se encuentra con que en el área conocida como San Matías, un rancho que se conoce también como La Calentura, ahí lo intercepta Meléndez con el apoyo de un buen número de indígenas, se dice que 300 o más. Le despoja el ganado, que era muy importante, que el ganado que llevaba para Sonora, se lo despoja y le hace varias bajas a los norteamericanos, hasta hacerlos huir prácticamente. Entonces, ahí inicia su retirada William Walker, pero Meléndez no cesa de atacarlo, y ahí se ve que lo ataca en el sur en La Grulla, en San Vicente, y finalmente decide Meléndez huir a la frontera, porque no se le acababa con esos ataques.
y llega un 7 de mayo de 1854 a un lugar donde tiene la última batalla que se llama Cuernos de Venado, que está en lo que era antes, bueno, la hora de Tijuana, cercano a Tijuana, ese lugar existe. Ahí lo ataca y finalmente muy temprano del día 8 de mayo decide cruzar la frontera con los pocos soldados que le quedaban, porque la mayoría de ellos habían o sido muertos o habían escapado, huido, no se sabe alguno de ellos si finalmente murieron en el desierto, en el ataque que ocurrió en la calentura. Entonces, pues él llega espavorido y allá lo recibe el ejército norteamericano y dice que le hacen un juicio, pero juicio amañado, porque al parecer estaban todos de acuerdo en que William Walker tomara esto, con acuerdo, por supuesto, con la política norteamericana de aquel tiempo. Que por cierto, después hubo otras escaramuzas, hay que acordarnos del 11 de junio de 1911, que también hay un intento muy importante por apoderarse de Baja California. Recordemos que le llamaron en aquel tiempo los magonistas, que eso es muy discutido. Esa es otra cosa. En general, es la gran batalla, el gran empuje que dio Antonio Meléndez para derrotar a este norteamericano. Y es uno de los hechos más importantes que debería tener de carácter nacional. Pero si aquí en Baja California apenas es conocido, imaginémonos cuándo va a ser a nivel nacional. Oye, déjame preguntarte aquí, mi estimado Arnulfo, porque creo yo que es interesante para que también la gente de Cuatro Vientos, que está a las audiencias, conozcan también cómo celebramos este primer evento. A ciento tantos años de que se dieron estos trascendentales eventos que marcaron finalmente pues la permanencia de Baja California, de la península, quizás hasta de Sonora, a México, y que pues, bueno, ¿cómo conmemoramos estas batallas en los meses de mayo? Porque prácticamente estuvo un año este invasor en el territorio baja californiano. ¿Sí? Dices, llega en mayo y un año después, ya cerca de la frontera, se da esa batalla decisiva en donde finalmente ellos ya pues, salen del país. Las conmemoramos. ¿Cómo conmemoramos estas fechas de mayo relacionadas con el gran héroe Meléndez? Pues ese hecho se conmemora en Ensenada, no pasa desapercibido, pero yo considero que no se le ha dado la importancia adecuada por la relevancia del hecho histórico. Y bueno, estamos precisamente en la posibilidad de que esto tenga un carácter nacional. De hecho, entre paréntesis, el día 7 de mayo coincide curiosamente con cuando llega a Tijuana y al siguiente día temprano es expulsado este norteamericano. El día 7 se hace un evento recaudatorio, comida en el rancho Solorio, en Mañadero. Lo organiza los descendientes de la grulla, de Meléndez, y el rancho Solorio. Y es con el fin de recaudar fondos para hacer una estatua que además ya se conoce la figura de Meléndez, como era, porque hasta hace 2 años no se conocía. El dibujo que se le hace antes de ser ejecutado es considero que es muy adecuado para ya tener una imagen. Ahí está la imagen precisamente. Es exactamente. Esta imagen se hizo un día antes de ser ejecutado Antonio Meléndez, un 27 de junio de 1855. Uh-huh. Oye, pero ¿hay alguna celebración oficial? ¿Algún homenaje donde asistan las autoridades del estado, del municipio, de la federación a recordar a este enorme héroe? A nivel estado no tengo conocimiento, probablemente no, pero la idea es que
que esta sea una fecha conmemorativa de relevancia importante, pero bueno, estamos en ese proceso y ese Sí, pero digo, eso está bien, eso lo impulsa la ciudadanía, pero pues las autoridades, oficialmente no hay nada. Sí, parte de mi labor como cronista precisamente es promover esas figuras y que esos hechos sean realmente conmemorativos, Ok. como lo que se merecen. Y es también nuestra participación del día 7 en Rancho Manejero, el día 7 de mayo. Va a participar el consejero cronista del sur de aquí en Ensenada, Alejandro Espinosa, mi hermano José Estrada, que es un conocedor de estos hechos, Tremendo. Oscar Villarino, un saludo a José, claro. Manero, y yo. Vamos a estar platicando como un conversatorio ahí a los visitantes de ese evento. Entonces, yo he seguido la figura de Menéndez y sobre todo la familia porque tiene mucha ascendencia directa que prácticamente es desconocida para la mayoría de nosotros. Entonces he estado investigando esta figura. Sí. Inclusive acabo de encontrar una fotografía de la hija original. Sí, nos hiciste el favor de compartirlo en programas pasados y créeme que te lo agradecemos tremendamente, Rulfo, porque sabemos que fuimos de los medios que originalmente hemos estado recibiendo este apoyo con estas fotografías pues que no se conocían. No se conocían. De hecho, ustedes fueron los primeros en darla a conocer. Por eso te lo agradecemos, Arnulfo, te lo agradecemos. ¿Quieres que regresemos a tu presentación? Sí, por favor, para seguir el siguiente. Sí, para seguir entonces. Histórica. Ahí vamos a entrar ya al tema del acta de Cabildo. El acta de Cabildo, ahí está la portada la única acta que se conoce de ese Cabildo, de esa sesión, es precisamente esta y la posee la original, mi hermano. Esta es la portada de 12 o 13 cuartillas. Y ahí se establece, se convoca a un historiador muy importante en aquel tiempo que tenía los documentos probatorios de ese hecho, que fue el ingeniero Walter Mead, ya fallecido hace algunos años. Él reunió toda la información que apoyara a este cabildo para que el cabildo, bajo una discusión de varios participantes, se estableciera como 15 de mayo de 1882 como fecha de fundación de Ensenada. Entonces, en ese mismo día se estableció que se hiciera conmemorativamente el primer simposio de historia regional que organizó la ACLE, como ya lo mencioné, en su primer centenario. Y ahí ese evento tuvo lugar entre el 13 y el 15, donde se presentaron varias ponencias relacionadas con la historia de Ensenada. A partir de ahí, ininterrumpidamente, la ACLE ha llevado a cabo este simposio. Creo que ahora con la pandemia tuvo una interrupción, pero hasta entonces había sido continuo y se han presentado año con año en el aniversario de Ensenada estos simposios. Entonces, muy bien. Es un simposio muy antiguo en Ensenada. Así es, sí, sí. El ayuntamiento precisamente lo presidía el Raúl Ramírez Funke. Como siendo presidente municipal, así es. Siendo presidente municipal. Muy bien, voy a la siguiente. Y vamos a la siguiente, pues. También el documento más importante que llegó a establecer como 15 de mayo, precisamente lo envió el presidente de México, general Manuel González, y ordena que se establezca, que se cambie en la capital entonces Real del Castillo a Ensenada. Y pues ahí lo podemos leer, dice en su parte, bueno, todos los documentos. El secretario del Estado y del Despacho de Gobernación, con fecha 13 de abril próximo pasado, me dice:
En atención a las razones que expone el subprefecto del Partido Norte de ese territorio, en oficio que sirvió usted transcribir con fecha 22 de marzo anterior, y en vista del parecer de ese gobierno, el presidente de la República ha tenido a bien resolver que la Ensenada de Todos Santos sea la cabecera de dicho partido. Comunícolo a usted para los efectos consiguientes y en respuesta a su citado oficio, lo que inserto a usted para los efectos consiguientes, dice Libertad y Constitución, La Paz, mayo 15 de 1882, y firma José María Rangel. Ese es el documento más importante en el que se basó para establecer la fecha de fundación, que por cierto es el único lugar de Baja California que tiene fecha de fundación. Así, ¿verdad? Y además, orden enviada por el mismo presidente de la República. Si vemos la siguiente, ahí está Manuel González, el presidente no tenía una mano, en la mano derecha, el brazo derecho, decían que lo había perdido en una de las batallas. Él precisamente ordena que la capital se cambie de Real del Castillo, que entonces ya está en decadencia, porque la minería se vino abajo y Ensenada tenía mucho futuro por su bahía, por su extensa bahía, porque además se facilitaba mucho, porque en aquel tiempo el transporte y la comunicación era principalmente por barco. Entonces ya pintaba Ensenada como la capital siguiente, ¿verdad? Esas fueron las razones. Seguimos la siguiente. Muy bien. Nada más mencionar que Real del Castillo se ubica aproximadamente, que será unos 50 kilómetros al este de la ciudad de Ensenada, en un valle que pues está al pie de la Sierra de Juárez, una de las dos importantes sierras con las que cuenta Baja California. Ok. Y además rodeado por comunidades indígenas nativas de aquí. Así es. Como La Huerta, por un lado, y cercano a él también, Enecua, Santa Catarina, está en el centro, un valle interesante, agrícola. Y bueno, el tercer hecho histórico de gran relevancia es que el próximo 16 de mayo se cumplen 200 años de haberse proclamado la independencia en México, en un lugar que se llama San Vicente. Precisamente ahí está un óleo donde está esa misión cuando estuvo funcionando aquí en Baja California. Es una exmisión de la Orden Dominica. Y ahí era el centro político por mucho tiempo de Baja California. Ahí estaba la guarnición y ahí precisamente se lee este documento que establece y proclama la independencia de México. Una de los últimos precisamente proclamas a nivel nacional, porque eso ocurrió varios meses atrás. La primera proclama que fue en México, pero a partir de ahí se fue haciendo lo mismo en todo el país. Pero Baja California, por su lejanía con el resto del país, pues, prácticamente comunicada, es de las más tardías en proclamar la independencia de México. Por cierto, se hizo 4 veces en la península y esta fue la última de las veces. Ahí está. Si vemos la siguiente. Y ese es el documento que José Manuel Ruiz reúne a los ciudadanos del poblado de San Vicente y les lee ese documento. Si gustan, lo leo para... Sí, claro, adelante, claro. Dice: José Manuel Ruiz, teniente de caballería del presidio de Loreto y actual comandante de esta frontera de la antigua California, certifica, habiendo orden del señor gobernador político militar, don José Argüello, el día 12 del presente mes, en la que me incluía el acta de la soberana junta de ese imperio, declaratoria de su independencia, el plan de Iguala, así dice, el Tratado de Córdoba, el decreto de la regencia del imperio mexicano y soberana junta provisional gubernativa y copia del acta celebrada en el presidio de Loreto y para dar cumplimiento y ejecución a lo dispuesto en la mañana del día 16 del corriente, di orden al sargento y cabos
que a las 10 de la mañana se formase toda la tropa que guarnece esta escolta y que juntara todo el vecindario en el cuerpo de guardia donde estaba la tropa formada sobre las armas. Les mandé presentar armas, les hice saber qué fin fueron, se supone que a qué fin fueron convocados, y con arreglo al artículo 3 del decreto de la regencia del imperio y soberana Junta Provisional Gubernativa, leí al frente de la tropa y vecindario el acta de la soberana Junta de este imperio, la declaratoria de independencia, el plan de Iguala, el tratado de Córdoba y el decreto de la regencia del imperio. Concluido este acto y con arreglo al artículo 2 del soberano y citado decreto, recibí el juramento debido después de bien enterado de su contenido bajo la fórmula provenida en el citado artículo a sargento, cabos, tropas y vecindario, y todos unánimes respondieron acordes, según la fórmula indicada, y concluyendo con una salva replique de campanas y mucho regocijo, y el día siguiente se hizo una solemne función de iglesia con salva triple, con que se dio cumplimiento a la soberana orden. San Vicente, 22 de mayo de 1822, firma José Manuel Ruiz. Entonces, mientras tú estabas leyendo este documento histórico tan importante para Baja California y para México en particular, he estado mostrando fotografías de lo que queda de esa misión, y créeme que de veras la misión de San Vicente, ¿no? Así es. Que es donde se da la lectura de este importantísimo documento. Y por cierto, ahí mismo se ejecuta al único héroe con esa categoría de Baja California, Antonio María Méndez, defensor de este territorio y parte de todo el noroeste de México. Qué cosas, mi estimado, qué cosas. Qué ironía, ¿verdad? Sí, estas son las ruinas de lo que quedó, de algo que tú nos muestras en tu exposición, para que veamos la enorme diferencia de cómo era, de cómo está concebida artísticamente. Pues lo que hoy estábamos viendo, pues simple y sencillamente ya quedan ahí nada más algunos muros, partes de los muros de adobe, ¿no? De esta misión que de adobe, sí, así es. Sí, los dominicas son de adobe. Por cierto, en uno de esos muros fue fusilado al frente Meléndez y sepultado en el mismo panteón, pero fuera de los límites del panteón, porque la religión entonces no permitía que se sepultara una persona dentro de los límites del panteón. Entonces, por ahí hay 4 o 5 tumbas identificables que una debe pertenecer en la orilla al héroe. Al héroe Meléndez. Había que hacer una investigación arqueológica, histórica profunda para identificar esa tumba. Ya hay elementos que podrían ser importantes porque hay descendientes directos de él. Claro. Obviamente podría ser. Pero también se enterró, me imagino que con sus armas, con su hebilla, y podría ser identificado, yo creo. Tal y como lo estamos viendo aquí. Ahí tiene varios elementos que él tenía en el momento, horas antes de que él fuera ejecutado. Seguramente algunos de esos elementos tienen todavía su sepultura, sus restos. Entonces yo creo que ya con ese dibujo aporta muchísimo. Podría investigarse cuál es la tumba que pertenece a Meléndez, y creo que valdrá la pena hacerlo. Claro. Que para los arqueólogos. Así es. Y también todos los forenses, todos los especialistas en cuestiones forenses para identificar cadáveres. Ya es posible con tanta ciencia, ahorita es posible. Así bueno, concluyo con esta parte de los 3 hechos históricos importantes, pero hay otros. Yo le llamé las otras fechas. Y una precisamente es el 1 de mayo, el Día del Trabajo. 8 de mayo, cronológicamente el 8 de mayo, el abanderamiento de Lina en Ensenada, hablando de arqueólogos. El 10 de mayo, el Día de la Madre, que porque hay un bello monumento en Ensenada muy precioso de un artista que estamos a mencionar. El 13 de mayo ocurren los hundimientos petroleros de 2 barcos, el Potrero del Llano y Faja de Oro, que por cierto genera que se meta de lleno a la Segunda Guerra Mundial México. Así es. Los hundieron el ejército alemán.
Y un 18 de mayo del Día de los Sonólogos, que yo lo menciono, independientemente que yo sea sonólogo, lo menciono porque entonces era la primera carrera universitaria en Ensenada y esa historia, y también la primera carrera a nivel Latinoamérica de ese nivel, de esa especialidad. No, y es una super fiesta la que se hace en la universidad y en varios lugares de la ciudad. Los jóvenes, la verdad, celebran en grande el Día del Oceanólogo y tantos oceanólogos egresados de nuestra querida Universidad Autónoma de Baja California. La primera escuela de oceanografía en México está precisamente en Ensenada. Así, y es de aquí en Ensenada. Es una ciudad. Bueno, comenzamos con el 1 de mayo. Eso está interesante porque entre 1929 y el 30, antes de que se construyera el icónico edificio, entonces Hotel Playa, ahora Riviera, precioso edificio, hubo una manifestación en apoyo a los mártires de Chicago, precisamente por el Día del Trabajo. Y ahí, en ese desfile, hay algunas pancartas interesantes de los trabajadores, que llegó a tener 250 trabajadores haciendo este edificio. Y ahí se puede leer en una de las pancartas primeras, dice, honor y gloria a los mártires de Chicago. Esa. Otra dice la emancipación, emancipación, sí. Ajá. De los trabajadores es obra de los trabajadores mismos. Otra dice, arriba el trabajo organizado. Y una de ellas también dice, trabajador, organízate. Dice, la unión hace la fuerza. Esa frase es la conocida. Y la última que yo alcancé a leer dice, arriba la libertad del trabajo, abajo la esclavitud. Interesante, porque creo que también esta fotografía muestra la primera marcha, la primera manifestación de este tipo tal vez en Baja California. Entonces, esa fotografía es histórica por ese hecho y además representa el fondo también el edificio histórico, icónico para Baja California. Que es y que es muy interesante porque pues esta obra, que hoy forma parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad de Ensenada, de su historia, pues representaba los intereses de una empresa estadounidense, ¿no? Así es. Y eso de recordar a los mártires de Chicago como lo que no les ha de haber caído muy bien a los inversionistas, ¿verdad? Seguramente no, pero ahí se ve, en esa fotografía se aprecia que gente de traje probablemente eran funcionarios de la misma. A lo mejor. Sí, a lo mejor estaban de acuerdo y apoyaban ese tipo de eventos, por eso se hizo. Yo creo que tenía apoyo porque ahí hubo gastos para hacer las mantas y claro. Me imagino que un tiempo, por no es un día de trabajo. Claro. No, y se ven muy bien pintadas y muy bien expuestas las mantas, Muy bien, sí, se ven bien organizados. Así es. Oye, ¿y sabes de quién es esta fotografía? Histórica esa fotografía. Sí, digo, pero ¿sabes quién la tomó? Porque ya nos has hablado de los fotógrafos. La tomó el constructor James Miller, el constructor del edificio. Es de la colección de él. Que por cierto, entregó hace pocos años en Ensenada esa colección de alrededor de 75 fotografías. Y son esa, de hecho, está tomada de un original, del negativo original. Por eso ¿Esta fotografía es la primera vez que la exhibes públicamente? Sí, así es. Órale, muchas gracias. Tengo la colección de él y son varias fotografías, pero esta es la primera vez que la exhibo como tal, porque me llama la atención. Hay dos fotografías, pero esta es la más clarita. Sí, ¿no? Y con el tema, ¿no? El tema del Día del Trabajo en Ensenada, entre los años 29 y 30. Bien pudo haber sido el 1 de mayo del 29 o el 1 de mayo de 1930, ¿verdad? Seguramente se me hace que haya sido el 29. Bueno, porque todavía le faltaba mucho a Riviera, porque se inauguró en octubre. Probablemente sí fue en el 30, porque tuvieron varios meses y como trabajaron a marcha forzada, seguramente corresponde al 30, porque empezó a finales del 28, todo el 29, pues ahí está la duda, si fue el 29 o el 30, no, la verdad.
con certeza no podría afirmar ahorita, pero... Ahí te encargamos tu trabajo de investigador como Me inclino cronista. por el 30, me inclino por Ok. el 30, sí. Al contrario, gracias, Arnulfo, de nueva cuenta por la primicia, muy amable. La Pasamos siguiente, a por la favor. siguiente, ¿eh? Pasamos a la Sí. siguiente. Es esta. Bueno, les comentaba que el 8 de mayo, que fue la siguiente fecha histórica, cronológica de ese mes, se abanderó el edificio del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En esa otra construcción icónica de Ensenada de Baja California, porque es la de más antigüedad, todavía en pie y bien conservada de Baja California, si nos referimos a la parte urbana. Y ahí ocupa pues muy bien las oficinas centrales de Lina. Ahí está en esa. Y en esa ceremonia que se hizo hay pues muchas personas que ya no están con nosotros. Allí hay personas de pie, pero otros sentados. En esas personas sentadas, pues ya hay varios que un presidente Ramiro Ramírez Padilla, fue el presidente del ACLE, ese que está en medio. Enseguida de ese traje de gris, enseguida del lado derecho está la Pai Pai, Josefina Ochurte, la señora de negro, y Benito Peralta, dos íconos de la cultura Pai Pai. Aquí enfrente del lado derecho está Benito Peralta, ese de blanco, y la señora de blusa negra es Josefina, eran hermanos. Y esa niña era una visitante. Ahí está David Acosta Montoya. Hay varios ahí que se pueden identificar que ya no están entre nosotros, pero estaban en esa primer ceremonia de abanderamiento, que entonces estaba a cargo de la arqueóloga Julia Bendimes, que era su directora aquí en Baja California. Y ahí está izando la bandera, precisamente, en ese hecho histórico. Ahí también se ve Porragas, ahí bajando la escalera, ahí se Porragas, fotógrafo. Aquí está. Ahí está. Ya hablaremos del próximo programa. Sí, es el personaje del próximo programa. Así es, otro. Icónico. Otros fotógrafos icónicos de Ensenada. De mediados del siglo pasado. Así es. Ajá. Oye, nada más permíteme una pregunta aquí nada más para la gente que pues se ha perdido los programas y que no tengan información. Sí. ¿Esta casa que hoy ocupa la aduana marítima de Ensenada fue construida específicamente para hacer a la aduana o era una casa de algún ciudadano de Ensenada de aquella época? No, eran las oficinas de la compañía que vino a apoderarse del norte de Baja California, conocida como la Compañía Mexicana o Compañía Americana. Los de los Estados Unidos, ok. Sí, oye, que finalmente le pasa la batuta de todo el terreno a la siguiente compañía que se conoció como Compañía Inglesa. La inglesa, ok. Pero fue construida en 1886. Y este es el tipo de construcción de aquella época, mi estimado. Sí, hay algunas casas con esa construcción todavía que se construyeron en el siguiente año. Todavía hay una del siguiente año, una presente, que ahora está en la calle Ruiz y Octava. Oh, sí, muy hermosa esa. Sí, cómo no. Sí, Okay. bonita, bien construida, madera bien curada, pues, Sí. todavía permanece ahí. Pero después Sí. fue ocupada por la aduana y después, y últimamente por el INA. La aduana lo ocupó como 60 años, algo así, 70 años. Muy bien. Paso a la siguiente. La siguiente, por favor. El otro hecho histórico, el 10 de mayo, y aquí me refiero ya a una bella escultura dedicada a la madre que fue inaugurada en 1965, y su escultor, Julián Martínez, hizo una preciosa obra. Vive el Señor, de la madre con su hijo amamantando. Es un monumento increíble. A mí me encanta ese monumento. ¿Vive en Ensenada No viene en Ensenada. No sé si está en Monterrey o en México, no estoy seguro. Ok. Pero había sido invitado hace 2 años para dar una ponencia aquí por Seminario de Historia, pero en ese tiempo se atravesó la pandemia y ya no se pudo. Se tuvo que suspender esa visita. Entonces, nos hubiera gustado tenerlo de primera mano y hablarnos sobre esta y otras obras que ha hecho a nivel nacional
A ver cuándo los ensenadenses recuperamos este monumento en nuestro parque, porque ya vamos para el año ahí con esa obra, ese elefantote blanco ahí tirado. Por cierto, sí, se modificó el entorno de este monumento. Así es. Sí, así es. Pero sigue su lugar, eso Al menos. se ha respetado, no se movió el lugar como en la plaza cívica. Que han pasado cosas ahí terribles. Pero bien, materia de otro programa. Vamos a otra. El siguiente hecho. Y lo mencionaba, el 13 de mayo de 1942 fue hundido el barco petrolero Potrero del Llano. Y 9 días después, precisamente, se hundió otro barco que se llamó Faja de Oro. Estos hechos originaron que México, que entonces permanecía neutral en la Segunda Guerra Mundial, entrara de lleno a la Segunda Guerra Mundial. Y eso precisamente ocurre un 1 de junio de 1942. Y ahí la fotografía del lado izquierdo arriba es precisamente el hundimiento de Potrero del Llano. Perdieron la vida todos, si no quemados, ahogados. Pero se habla de 13 o 14 tripulantes de la nave que pierden la vida. Ahí está una fotografía. Y lo curioso e interesante es que el Riviera en ese tiempo ya estaba ocupado por el general Cárdenas y su Estado Mayor, defendiendo, resguardando de un posible ataque de japoneses a la región. Y el Riviera fue precisamente el cuartel general por 4 meses aproximadamente que estuvo en el Riviera, cuando ya estaba el Riviera abandonado. Ahí está Cárdenas con su Estado Mayor, al centro Cárdenas, y su Estado Mayor lo rodea. El Riviera todavía completito. Estamos hablando de diciembre, entre diciembre y agosto de 1942 ocupó. Cuando México le declara la guerra al eje encabezado entonces por los alemanes, Cárdenas estaba en el Riviera. Y créanme que Cárdenas fue un gran patriota que defendió a capa y espada que no hubiese ni una invasión de norteamericanos con el pretexto de defenderse de un posible ataque de japoneses. Cárdenas no lo permitió y le dijo, no entra ni un norteamericano aquí, si en todo caso, mientras yo esté aquí, dijo, si en todo caso quieren ayudar, denos las armas y tenemos el ejército para manejarlo. Pero no entran. Hay versiones de que incluso los estadounidenses le entregaron al general Cárdenas pues, los radares que se necesitaban para estar checando de alguna forma la posible presencia de embarcaciones de aviones de Japón, ¿no? Sí, así es. Pero se debe a que él le dijo, si quieren apoyar, bueno, pero no entra ni un norteamericano. Así es. Déjenos a nosotros. Y tuvo el valor de decirlo y defendió muy bien la plaza, por cierto. Si no, quién sabe que aquí seguramente tuviéramos una base militar, ¿no? Así es. ¿Quién sabe? Para la siguiente. La siguiente. Y terminamos con lo que mencionaba. El Día del Oceanólogo se estableció un 18 de mayo y tiene antecedentes en 1963. Scripps, que era la institución oceanográfica más prestigiada en el mundo de San Diego, dona una lancha a la escuela, entonces Escuela de Ciencias Marinas, porque hay que recordar que al principio la fundación de la escuela y la carrera de oceanología tuvo su apoyo principalmente por Scripps. Los académicos de Scripps influyeron mucho como maestros primero y como apoyo también en cierta forma de estrategia para que la escuela tuviera éxito y fuera finalmente fundada en Ensenada. Y en el 63 precisamente dona una pequeña embarcación oceanográfica, ustedes la pueden ver, no era más que una lanchita con modestos equipo de oceanografía, ahí se ve un winche, y bueno, era para que se hiciera el trabajo, sobre todo yo creo en la bahía, porque pues ya en alta mar no se puede hacer, estaba muy pequeña. Pero se bota precisamente esa pequeña lancha y simbólica para Ensenada, se bota y las investigaciones que después hicieron en el mar, se bota un 18 de mayo de ese año, 1963, y ahí participa la esposa del entonces gobernador
ingeniero Raúl Sánchez Díaz como representación, y se instituye ese día como el Día del Oceanólogo, 18 de mayo, institución a la que yo he pertenecido. Pues, Así es. Y muchas gracias. No, oye, es interesante esto de, pues cualquier persona fuera de Ensenada, pues a la fuerza se puede reír de esa lanchita. Así es. Porque, así es. bueno, pues la vemos ahora, pero no se toma en consideración que la creación de la carrera y de esa primera lanchita le da el origen a una institución muy, muy importante, que también fue de las primeras en su tipo, y creo que por eso, y eso motivó también su presencia en Ensenada en particular, de ahora uno de los centros de ciencias y de investigación científica más importantes de América Latina, que es el CICES, el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, que depende directamente porque forma parte de uno de los veintitantos centros de investigación que tiene el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Excelencia, sí. en México, que es de excelencia. Y yo lo menciono por dos cosas en este momento, porque te digo, esa lanchita, híjole, ahora vale oro. O sea, esta gráfica que tú mostraste y el hecho de que sea Ensenada la sede de esta primera escuela de ciencias marinas, que hoy es Facultad de Ciencias, se forma parte de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California, pues le da origen a esta institución que al CICESE, que arranca también con el área de oceanografía, algo que en México ni se pensaba en aquella época, o se pensaba como una quimera, como un sueño. Pero hoy esa institución, el CICESE, tiene una embarcación, un buque, tú lo sabes, un crucero oceanográfico muy, muy importante, ¿sí? Quizás no tenga la tecnología tan de punta como lo pudiera tener Estados Unidos, Japón, algún país nórdico o algún país asiático o europeo, pero está a una altura muy importante que incluso le ha permitido al CICESE y a los oceanólogos y a todas las demás especialidades que surgen a raíz de la instalación de esta escuela y a raíz de ese barquito, de esa lanchita, ¿sí? La que está generando, a mí me dio mucho gusto ver que el gobierno federal acaba de renovar una etapa más para uno de los megaproyectos más importantes que ha desarrollado desde el punto de vista de la ciencia marina nuestro país, que es el estudio a fondo del Golfo de México. La semana pasada dábamos la información, ahí está disponible en el portal cuatrovientos.net, de cómo se les entregan casi 400 millones de pesos al CICESE y a un consorcio, a un conglomerado de instituciones públicas de México que han generado un conocimiento 100% nacional de qué tenemos desde todos los puntos de la ciencia en el Golfo de México, y obviamente también incluyendo actividades preventivas de nueva cuenta en caso de grandes derrames de hidrocarburos que se han dado en el Golfo de México. Tú recordarás el incendio y el hundimiento, la destrucción de esa plataforma de la British Petroleum, de la BP, conocida como Deepwater, que generó uno de los accidentes contaminantes con hidrocarburos más importantes en la historia del planeta. Y bueno, México responde, y quien encabeza a este conglomerado de instituciones que reúne a más de 300 investigadores en un proyecto de esta magnitud, pues es el CICESE. El CICESE que arranca con esta escuela de ciencias marinas y con esta lanchita. Miren lo que son las cosas, ¿no? Miren lo que son las cosas para dimensionarlo, mi estimado Arnulfo. Sí, fíjate que sí, los orígenes del CICES están precisamente muy ligados a la Escuela de Ciencias Marinas. De hecho, cuando yo estaba estudiando, varios de mis maestros se fueron a formar parte del CICES porque se estaba fortaleciendo. Pero en su tiempo, la universidad, la Escuela de Ciencias Marinas le dio mucho prestigio a la universidad, a la UADC. Así es. Tenía un
una planta de maestros que si lo vemos en proporción, yo creo que ni la UNAM tenía, porque tenía casi puro doctorado. De hecho, mis maestros, la mayoría fueron doctorados. En aquel tiempo un doctorado ya era raro. La mayoría eran extranjeros. Entonces, y además de diferentes nacionalidades. Y eso le da Rusos, mucho. chilenos, estadounidenses, canadienses vinieron a dar clases aquí, Sí, españoles, varias, alemanes. varias naciones. Fortaleció mucho, mucho a la universidad, aparte de la norteamericana que empieza a retirarse un poquito en el cogobierno, porque no le gustaba esa política, pero algunos quedaron. Pero en ese tiempo también creo que la Escuela de Ciencias Marinas salió beneficiada porque llegaron escuelas latinoamericanas diferentes a las norteamericanas. Entonces teníamos la norteamericana, pero también teníamos la chilena, la argentina, la uruguaya, la de Alemania, la India. Teníamos escuelas que beneficiaban entonces a la academia. Y en aquel tiempo, cuando se establece el cogobierno, interesante ese periodo, habrá que analizarlo. No era un maestro que daba clase, era un colectivo. Así El es. colectivo estaba formado hasta por 5 personas. Así es. Dos maestros de gran calidad académica, que muchos de ellos se fueron al CICESE, por cierto, y algunos cursos que nos dan entonces pasaron también al CICESE para la maestría, porque se estableció la maestría y el nivel, desde el punto de vista de ciencias marinas, bajó porque nos quitaron materias que eran de posgrado. Así es. Y entonces salir de la escuela marina, pues ya era difícil trabajar a ese nivel de licenciatura, hay que hacer maestría y doctorado. Pero nosotros salimos capacitados para trabajar como investigadores, como pasantes. Incluso yo fui contratado como pasante. Con la Marina? Sí, con la Marina, no me exigió a mí el título y entré directamente a la investigación, Así es. desde la escuela hice investigación en la Marina, por Así muchos años, por 30 años. Uh-huh. Y hay que reconocer finalmente ese enorme apoyo que dio el Instituto de Investigaciones Oceanográficas Scripps La Joya en California, Así es. más arriba de la ciudad y puerto de San Diego, que se entregó en apoyos a los oceanólogos establecidos en Ensenada. Y eso también permitió la creación de, creo que también, ya la UNAM creo que tenía su área de oceanografía, no me acuerdo el nombre de ese instituto que está en Mazatlán, bueno, luego no me acuerdo, pero aquí en Baja California y en particular en Ensenada y en la Universidad Autónoma de Baja California, pues se dio la creación de este organismo también institucional de gran prestigio a nivel internacional, que es el Instituto de Investigaciones Oceanográficas de la UABC. Que nace con la misma escuela, exactamente. Así es, entonces... Como apoyo de investigación a la docencia, y eso te fortalece mucho, porque el investigador pasa a compartir sus conocimientos frescos a la academia, y eso es otro nivel. Así es. Muy interesante. Pues qué bueno que recordaste el Día del Oceanólogo, porque nos está dando la oportunidad de ver cómo empezó y en lo que se ha transformado este tema de la oceanografía en Ensenada en particular, mi estimado Arnulfo. De veras, te agradezco mucho porque me dio la oportunidad de recordar las últimas cosas que Ensenada lidera a nivel nacional, ¿sí? Este megaproyecto para Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Marina, ¿sí? Para el gobierno federal mexicano, ¿sí? Que está generando un conocimiento 100% mexicano, 100% nacional, de lo que tenemos en el Golfo de México y con potenciales para poderse aplicar en cuestión de posibles derrames de hidrocarburos en aguas profundas en el mismo Golfo, pero ese conocimiento se queda para todo el país y obviamente genera información que ya se están consultando porque lo sé de primera mano, los mapas, toda la cuestión de la cartografía, en fin, todos los estudios químicos de la biología física, de la oceanografía física, en fin, lo que sabemos en materia de ecología, biología,
Marina, ese conocimiento está siendo ampliamente estudiado por sus pares en diversas partes del mundo. La verdad, es un orgullo decir que a ese nivel llega lo que se ve en esa fotografía, mi estimado Arnulfo, que nos haces el favor de compartir con esa lanchita. Hay investigadores de gran calidad en esa área, exactamente. Así es. Están aportando bastante. Arnulfo, ¿algún comentario final que quieras hacer sobre el tema? No, pues agradecerte tus comentarios también que enriquecen esta plática y pues estaremos en el próximo hablando de un fotógrafo también icónico en Ensenada, que era para este día, pero se presta por el mes de mayo que ya comentamos la importancia para Ensenada. Perfecto, perfecto. Arnulfo, pues te agradecemos muchísimo tu participación. La verdad es que siempre es muy agradable platicar contigo. Gracias por todo este conocimiento que nos compartes, esas exclusivas que nos estás proporcionando. Muchísimas gracias, Arnulfo. Y bueno, de nueva cuenta, por si no nos escuchó en el primer programa, amigos y amigas, dentro de un momento más, a partir de la 1 de la tarde, en la capilla número 1 de la funeraria Moreno, aquí en la ciudad de Ensenada, que se ubica en la Avenida de Reforma, justo enfrente del Hospital General número 8 del Seguro Social, aquí en la ciudad y puerto de Ensenada. Se va a poner a disposición de todos sus amigos un espacio de 40 minutos para estar presentes con nuestro queridísimo amigo, híjole, un activista social ejemplar, congruente, honesto, recto, de esos que deberían de haber ocupado un cargo de elección popular, amigos y amigas, y no luego las basofias que nos entregan los partidos políticos como candidatos. Pero créanme que Derby Batallar Gómez tiene un lugar muy especial en los corazones de muchos ensenadenses que lo conocimos, nos hizo el regalo de su amistad, y créanme, de veras, pues si pueden estar ustedes un rato ahí acompañando a la familia de Derby, pues se lo vamos a agradecer muchísimo. Hasta luego entonces, mi estimado Arnulfo, amigos y amigas, con esto cerramos las transmisiones en vivo de nuestro programa, de nuestra programación aquí de Cuatro Vientos TV, 4B TV, y hasta el día de mañana nos estamos de nueva cuenta sintonizando y escuchando aquí en Ensenada, Baja California, México. Hasta luego.